La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría sucedió entre el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque del este liderado por la URSS. La Guerra Fría se divide en tres etapas. La primera etapa la ubicamos entre 1947 y 1953, con dos estallidos bélicos. El primer bloqueo a Berlín por el Ejército Rojo en 1947 y la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. La segunda la ubicamos entre 1953 y 1980, con la muerte de Stalin el 5 de marzo de 1953 y la llegada del poder de Estados Unidos del general Dwight Eisenhower. La Guerra Fría fue un periodo de calma donde ambas potencias con armas nucleares realizaban una carrera para armarse, pero sin llegar al enfrentamiento directo. Aunque en esta etapa sucedió la crisis de los misiles y la Guerra de Vietnam, entre 1959 y 1975. La tercera y última etapa se sitúa entre 1980 y 1991. En 1978 habían llegado al poder los comunistas en Afganistán, con el apoyo de los soviéticos, mientras los grupos disidentes se relevaban apoyados por Estados Unidos. Ronald Reagan llegó a la presidencia en Estados Unidos en 1980 e incrementó los gastos militares para enfrentar a los soviéticos. Sin embargo, entre 1984 y 1988 coincidió con la llegada al poder de la URSS, arruinada por gastos militares por parte de Gorbachev, que implementó una política más abierta con su plan Perestroika. Dicho plan permitió un acercamiento entre ambas potencias, llegándola a firmar el Tratado de Fuerzas Nucleares de alcance intermedio, con intención de reducir sus arsenales nucleares. En 1989 se produjo la caída del Muro de Berlín, antecedente de la disolución de la Unión Soviética, y en 1991 el fin de la Guerra Fría. La Guerra de Corea. Tuvo comienzo el 25 de junio de 1950 y finalizó el 27 de julio de 1953. En ella estaban enfrentados, por una parte, la Unión Soviética y China, que apoyaban a Corea del Norte, contra Estados Unidos y sus aliados, que apoyaban a Corea del Sur. Corea estaba dividida por el paralelo 38. El motivo fue que Corea del Norte, con su dictador, invadió Corea del Sur, y esto hizo que el conflicto estallase. Ante el equilibrio de fuerzas, se optó por buscar una solución diplomática en el seno de la ONU, la división de la península en dos mitades, creando dos estados coreanos distintos y enemigos hasta el presente, y también se firmó el armisticio en julio de 1953. Hubieron 3 millones de muertos como consecuencia. En Berlín, durante la Guerra Fría, se da la Conferencia de Yalta en 1945, en la que se acuerda la división de Berlín y Alemania en 4 zonas de influencia o 4 partes. El 18 de junio de 1948, los aliados Francia, Inglaterra y Estados Unidos unen sus sectores y forman la RFA, República Federal de Alemania. La Unión Soviética, en reacción, incluso crearon una nueva moneda, y su presidente, Stalin, puso en marcha el conocido bloqueo de Berlín, porque consideraban que era parte de la Unión Soviética y es abastecida por el aire. En 1949, crea la RDA, República Democrática Alemana. En octubre de 1962 se produjo un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la que se denomina Crisis de los Misiles en Cuba. En primer lugar, Estados Unidos, la URSS y Cuba. Entre Estados Unidos y la URSS representaban los dos bloques ideológicos opuestos del momento. Estados Unidos capitalista frente a la URSS con un régimen comunista. La tensión del momento entre ambos se realizó en la Guerra Fría, un conflicto no armado entre los dos bloques. En 1959 triunfa la revolución de Fidel Castro en Cuba, con lo que Estados Unidos pierde privilegio en la isla. Un bloqueo económico, una exclusión
una exclusión de estados americanos o el desembarco de Bahía Cochino fueron algunas de las nuevas medidas de estados tras el nuevo régimen, pero Cuba cada vez se acercaba más al bloque soviético. Aviones espías norteamericanos observaron que estaban construyendo rampas de misiles y que había presencia económica en la zona. El presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, decide invertir la isla con barcos y aviones. Frente a esto y a la posibilidad del enfrentamiento militar del líder de la URSS, Roosevelt, le plantea a Kennedy quitar los misiles y Estados Unidos se compromete a no invadir Cuba y retirar los misiles que tenía en Turquía. La propuesta fue aceptada. Con esto pasa la crisis. Gracias a esto se mejora la comunicación entre los dos bloques y llega a crear una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y Kremlin, llamado el teléfono rojo. La Guerra de Vietnam fue un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 entre Vietnam del Sur y Estados Unidos contra Vietcong, Vietnam del Norte, China y la URSS. La guerra pasó por Laos, Vietnam y Camboya. Terminó con las victorias de Vietnam del Norte y la derrota de Estados Unidos. Como consecuencia de esta, desapareció Vietnam del Sur y se convirtió en la República Popular de Vietnam. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría. Era de hormigón armado y ocupaba un perímetro de 155 kilómetros. Su caída fue motivada debido a la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989. Ese día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y una vez liberados, familia y amigos pudieron volver a verse después de 28 años aislados. A día de hoy, sigue habiendo algunos restos del muro. La carrera espacial fue una competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que duró aproximadamente desde el 1957 hasta el 1975. Supuso un esfuerzo para varios países de explorar el espacio exterior con satélites artificiales, de enviar animales, humanos y de posar al humano en la Luna. Comenzó con el lanzamiento del Sputnik I, cohete de la Unión Soviética. Desde este momento hasta que llegó el hombre a la Luna sucedieron los siguientes acontecimientos. Los dos primeros cohetes en tocar el espacio fueron lanzados para fines científicos. El primer cohete fue el Sputnik I, lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957, y 4 meses más tarde el Explorer I, cohete estadounidense. En este mismo año se lanzó el primer ser vivo al espacio, la perra Laika, en el Sputnik II. La perra murió por sobrecalentamiento y por estrés a las 5 horas, pero supuso un gran cambio. En el 1960, la Unión Soviética vuelve a mandar a otro cohete con seres vivos, esta vez 2 perras, Belka y Estrelka, que fueron recuperadas con éxito. En esta década, Estados Unidos importa chimpancés africanos y los lanzan al espacio. Para cerrar estos experimentos hay que mencionar que la Unión Soviética mandó a 2 tortugas que dieron la vuelta a la Luna y volvieron con gran éxito. En el 1961, Rusia da un gran paso al mandar al primer cosmonauta. Yuri Gagarin entró en órbita y volvió con éxito en el cohete Vostok I. 23 días después, Estados Unidos, con el cohete Redstone III, tripulado por Alan Shepard, logran introducir en el espacio al primer humano. John Glenn, un año más tarde, daba 3 vueltas a la Tierra.
Poco más tarde, la Unión Soviética se adelanta y lanza el Vostok 6 con la primera mujer en ir al espacio y sin llevar trajes espaciales, y poco más tarde, el primer cohete con 3 tripulantes. Un astronauta soviético en el 1965 da el primer paseo espacial. Finalmente, como ganador de esta carrera espacial, Estados Unidos manda al famoso Apolo 11. En el 1969, el hombre consigue pisar la Luna. La guerra de Afganistán fue un conflicto que enfrentó a las llamadas fuerzas invasoras y a los rebeldes muyahidines. Las fuerzas invasoras estaban compuestas de la Unión Soviética y la República Democrática de Afganistán, mientras que los rebeldes muyahidines estaban compuestos de Pakistán, Estados Unidos y China. A mediados de los años 70, la principal fuerza política era el Partido Democrático de Afganistán, al frente del cual se encontraba Nur Muhammad Taraki. Tenía un claro carácter comunista y prosoviético, como muestran sus intentos de reforma. Por supuesto, negaron tener implicación con la URSS y presumían de no estar alineados. El año clave fue 1979. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando? Pues bien, en Estados Unidos se retira su apoyo temporalmente a los disidentes y su embajador es asesinado en Afganistán. En Afganistán surge un nuevo primer ministro llamado Hafizullah Amin, además de que se solicita más ayuda militar a la URSS para frenar la insurrección. En la Unión Soviética se propone ayudar al débil gobierno afgano y, finalmente, el 24 de diciembre, el Ejército Rojo decide cruzar la frontera. Comienza la invasión. Una vez que el Ejército Rojo cruza la frontera con el pretexto de enfrentarse a los rebeldes por la llamada del régimen afgano, se hacen cargo del gobierno eliminando al primer ministro y sustituyéndolo por Babrak Karmay como primer ministro. A partir de aquí, el enfrentamiento se estanca por un tiempo, el cual los rebeldes comienzan a reorganizarse, mientras que los soviéticos vuelven a relevar al primer ministro. Las fuerzas invasoras estaban integradas por el Ejército Rojo y el Ejército Afgano prosoviético. Emplean numerosas nuevas tácticas para derrotar a los rebeldes. Todos fallan, siendo los bombardeos masivos la única táctica eficaz. Pero incluso estos son rechazados cuando los rebeldes reciben misiles tierra-aire. Finalmente se retiran. Las fuerzas rebeldes forman alianzas y subgrupos en función de pertenecer a etnias comunes. Reciben material armamentístico de China y Estados Unidos. Son apoyados también por Pakistán, Arabia Saudí e Irán. Terminan con el punto fuerte soviético, los bombardeos masivos. Y, finalmente, tienen la victoria. Las consecuencias de la guerra fueron 3. La primera fueron los Juegos Olímpicos de Moscú, que se celebraron en 1980 en la URSS. Además, a causa de la invasión se produjo un boicot de casi 60 países. La causa número 2 fueron los desplazados por la guerra. Hubo fuertes corrientes migratorias debido a la situación del país. Los refugiados afganos en Pakistán e Irán se contaban por millones. Por último, la tercera consecuencia fue la Unión Soviética. La invasión dejó profundas heridas en la sociedad soviética primero y rusa después. Y después de la guerra de Afganistán, la crisis de los euromisiles, que fue una crisis diplomática y militar que enfrentó a las potencias de la OTAN y la URSS durante finales de los años 70 y principios de los 80. El eje del conflicto fue la instalación de misiles en Europa por parte de la URSS y posteriormente también la OTAN procedió a la respuesta de misiles balísticos de alcance medio que tenían dentro del rango de alcance nuclear a todo el continente, los cuales fueron apodados como euromisiles. Es considerado como uno de los capítulos más tensos de la Guerra Fría, comparable a la crisis de los misiles de Cuba. En 1981, Reagan llega a la presidencia de Estados Unidos, revitalizando la Guerra Fría con una política militar agresiva. Tenía un programa muy conservador y nacionalista que se basaba en combatir al Imperio del Mal, también conocido como la URSS. El gobierno de Reagan aumentó los gastos militares y la investigación de nuevas armas. El proyecto más importante fue la Iniciativa de Defensa Estratégica, popularmente conocido como la Guerra de las Galaxias,
por la asociación a la conocida película de George Lucas del mismo título, Star Wars, en 1977. Este pretendía el desarrollo de un escudo espacial para destruir los misiles soviéticos en caso de ataque nuclear antes de que estos pudiesen caer sobre los Estados Unidos. Los principales acontecimientos que señalar del fin de la Guerra Fría fueron los siguientes. Para muchos, la cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y Gorbachov marcó el final de la guerra. Ambos líderes se reúnen en las costas de Malta en el buque Máximo Gorki, pocas semanas después de la caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989. Se proclama el inicio de una nueva era de relaciones y Bush afirma su intención de ayudar a la Unión Soviética para integrarse en la comunidad internacional. A otros, el final fue el 21 de noviembre de 1990, donde la URSS y Estados Unidos y otros 30 estados de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa firmaron la Carta de París. Este documento tenía como objetivo regular las relaciones internacionales tras el fin de la Guerra Fría. Este documento incluía el Pacto de No Agresión entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. 2 días antes se firmó un tratado sobre las fuerzas convencionales en Europa, que suponía una fuerte reducción de tropas y armamento no nuclear en el continente. El 16 de enero de 1991, la coalición internacional dirigida por Estados Unidos inició ataques para desalojar a los invasores iraquíes de Kuwait. El apoyo soviético a las sanciones de la ONU, que llevarían al desencadenamiento de la Guerra del Golfo, fue acordado en la cumbre de Helsinki, celebrada el 9 de septiembre anterior, entre Bush y Gorbachov. Esto fue un ejemplo del fin del antagonismo y la supremacía norteamericana. 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de 1989 y en pleno proceso de desintegración de la URSS, desaparece el Pacto de Varsovia y la OTAN queda como única gran alianza militar del mundo. Finalmente, el 31 de julio, Bush y Gorbachov firman en Moscú el Tratado START I, de reducción de armas estratégicas. Al siguiente año se firma el Tratado START II, firmado por Bush y Yeltsin. Los dos líderes acuerdan reducciones en arsenales nucleares.